Señores, es el gran día. Vamos a reaccionar al tráiler de modo carrera con todas las novedades. Ojo, porque en el tráiler no salen todas las novedades. Es un tráiler de 6 minutitos en los cuales salen las 5 o 6 novedades más grandes. Pero luego lo importante vendrá después del tráiler, porque vamos a leer las notas del parche y ahí es donde está toda la chicha. Hay más de 34 novedades de modo carrera que yo ya he leído, que yo ya he visto. Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque vais a flipar con todas las novedades que hay este año, señores. Así que vamos allá. Vamos allá, tráiler con las novedades. Estas son las novedades del modo carrera en F-Wada, con herramientas Madre para mía. negociar, Vais a flipar con esto, no se ve. Que no se ve. ¿Por qué no se ve? ¿Se ve o no se ve? Si hago así, ¿se ve? y más. Un No, ¿por qué? Bueno, pues lo coméis sistema así. de GRL dinámico donde las valoraciones de futbolista cambian de un partido a otro. Nuevas trayectorias de desarrollo que varían el desarrollo Madre de mía. cada futbolista y el pico durante su carrera. Vais a flipar, vais a flipar. Donde puedes crear tus propios escenarios, compartirlos y afrontar los desafíos. Además, la próxima evolución de la jugabilidad realista, nuevos eventos inesperados y más. Empecemos con un favorito de la comunidad, los traspasos. Hemos Se viene, diseñado chicos. cada aspecto del sistema de traspasos en FC27, basándonos en lo que nos habéis dicho. Las negociaciones se producen aquí, con Es una barbaridad esto, nuevas formas de cerrar una Hay 50.000 cosas nuevas ahora para fichar y vender. de sueldo por descenso o bonificaciones por competición. Todo lo que verías en una negociación de contrato real y también exigencias salariales realistas por parte de los futbolistas, dependiendo de dónde se encuentren en su carrera. Futbolistas en su mejor momento querrán un gran contrato y futbolistas a ambos lados de su pico podrían querer negociar. Las valoraciones de futbolistas también son más auténticas que nunca gracias a una nueva asociación con Transfer Room, una plataforma que usan cientos de clubes para investigar y negociar traspasos. Y hemos rediseñado totalmente cómo otros clubes abordan los traspasos para crear un mercado de transferibles aún más dinámico. Las rivalidades y asociaciones entre clubes ahora influyen en cada futbolista. Por ejemplo, rara vez verás futbolistas traspasarse entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y Cine. más acuerdos entre clubes que históricamente se entienden mejor. Verás más guerras de ofertas en FC20, Cine. creando una competencia más realista entre clubes mientras buscas la firma de un futbolista. Y hemos Mira las cinemáticas de fichajes. ahora Mira qué bonitas. futbolistas ¡Oh! para identificar y localizar el talento adecuado para el club y buscar más futbolistas para aumentar la actividad de traspasos en todo el mundo. Hablemos del GRL dinámico. Básicamente, Ojo con esto, el GRL dinámico lo cambia todo. Cada jornada presenta nuevas decisiones que tomar y también oportunidades. Cada temporada tiene futbolistas especiales y cada decisión que tomas tiene un impacto en el campo. En FC27, tus futbolistas Mira los menús, qué bonitos. GRL y un rango dinámico, que representa cuánto puede subir o bajar su valoración partido a partido. Futbolistas jóvenes con potencial tienen un rango de GRL dinámico mayor, lo que hace que, si están en forma, entren al primer equipo sin alcanzar todo su potencial. Cuando ese GRL fluctúe, también lo harán sus atributos individuales para reflejar... Mira el menú, tío, qué locura, qué guapo El está. estado de forma y el tiempo de juego afectan al GRL dinámico de cada futbolista. Si rinden bien, podrían mejorar su nivel, pero si juegan poco, podrían bajar su prestación. O puedes llevarte una sorpresa sacando a alguien en un partido importante. Así que sigue de cerca las valoraciones cuando eliges tu once inicial para cada partido. Las Madre mía, qué golazo. trayectorias de desarrollo también aportan variabilidad al desarrollo de cada futbolista. En FC27, cada futbolista crece y alcanza su pico a una edad diferente. Esto mola mucho Igual que en también, el mundo real. Seguirás viendo jóvenes talentos como Mbappé y Bellingham alcanzar el estrellato pronto. También verás surgir a talentos tardíos en varias etapas de su carrera, como Semenyo la temporada pasada. Esto hace que la búsqueda de talentos sea mucho más dinámica y te reta a tomar decisiones difíciles con futbolistas en desarrollo. No alcanzan su potencial o su pico llegará más tarde. Además de las trayectorias de desarrollo, Ojo con hemos esto, ampliado el potencial dinámico a las ligas de la simulación inmersiva. Analiza las estadísticas para identificar futbolistas con potencial antes de que otros clubes se fijen y mantén un ojo en tu lista para ver quién convierte su estado de forma en un potencial de clase mundial. Pasemos a los desafíos de la comunidad. Ojo con esto, En FC27 puedes crear tus propios desafíos de manager en vivo desde tu teléfono u ordenador. La nueva herramienta de creación de desafíos te da libertad creativa para diseñar cualquier tipo de desafío y cuando termines puedes publicarlo, jugarlo y compartirlo con tus colegas al instante. Verás tus desafíos en la central de manager en vivo, junto Esto con es una barbaridad, desafíos de tus creadores favoritos. También verás desafíos de la comunidad. La de cositas que vamos a poder hacer con esto, en tío. tendencia. Buah. Si se juegan y son votados, Creando retos y compartiendo los códigos para que juguemos todos con las mismas normas. tanto si buscas Ojo Rivals este año. triplete, desarrollar una historia alternativa o llevar el modo carrera a nuevos niveles de dificultad, puedes crearlo, jugarlo y compartirlo en FC27. Pasemos a la jugabilidad realista. En FC27 el modo carrera... ¿Veis? Lo que no salía en el gameplay el otro día sale aquí, Tu de la equipo jugabilidad
realista. Necesitará recuperar el aliento hacia el final de los partidos. Habrá más resbalones al cambiar de dirección rápidamente, especialmente si el campo está mojado. Y no son solo las animaciones, la fatiga tendrá un mayor impacto en los atributos e incluso puede aumentar el riesgo de lesión. Ojo, También hemos mejorado el comportamiento con y sin balón. Tus futbolistas aceleran más rápido con y sin balón, actúan con más compostura y naturalidad sin balón y hemos aumentado el impacto de la personalidad del equipo y de cada futbolista en su forma de jugar. Por ejemplo, notarás la diferencia contra rivales más agresivos, que serán más combativos y cometerán más faltas. Hemos añadido nuevos controles para nuevos sliders detalles también, en la experiencia de juego realista, incluyendo controles de CPU para que tus rivales se comporten con aún más variedad. Fuera del campo habrá más... Ojo los eventos inesperados nuevos, Eventos inesperados, como un cambio solicitado por la comunidad en las conferencias de prensa. Y también las ruedas de prensa, En chicos. estas semanales, las conferencias de prensa solo aparecerán en momentos clave y tendrán consecuencias reales. Mira los ruedas de Presión prensa. sobre un nuevo fichaje podría reducir su GRL dinámico y motivar a tu equipo tras una derrota podría subir la moral. Y en carrera de futbolista, la rivalidad... El link lo tienes por ahí, Izan, de los deep dive. De competición. La prensa te comparará con otros futbolistas durante la temporada, dándote nuevos objetivos que perseguir y nuevas formas de destacar como un icono del juego. El modo carrera se centra en la inmersión. Es lo más importante para ti, así que es nuestra prioridad en FC27. Toma balazo. La revisión del sistema de traspasos hace que el mercado sea más realista. El GRL dinámico y las nuevas trayectorias de desarrollo mejoran el crecimiento de los futbolistas. La jugabilidad realista mejorada hace que cada partido sea más real. Sí, sí que hay, Los sí. nuevos eventos inesperados hacen que cada día sea más impredecible. Consulta las notas a pie de campo para... Vale, chicos, repito, os lo he avisado antes. En el tráiler no aparecen todas las novedades. Hay 34 novedades. Aquí hemos visto literalmente 6. Ultimate Plus O Edition sea, ahora sigue tenemos que leer las notas del parche, que ahí es donde está una elección de futbolistas. toda la chicha, ¿vale? O sea, ahí está The Real Chicha is en las notas del parche, que es lo que vamos a leer ahora. Y antes de seguir con el episodio, chicos, que sepáis que ya tenéis en SoFootball, la mejor página de camisetas de fútbol, las nuevas equipaciones de la nueva temporada. Tenéis de muchísimos equipos ya, las están sacando poquito a poquito, así que si queréis la nueva equipación de Madrid, del Barça, del Liverpool, del City, del Arsenal, de muchos otros equipos, las tenéis ya disponibles en SoFootball para prepararos para la nueva temporada y con el código 9 tenéis un 8% de descuento. Aprovechad la promoción del 2x1 que la tenéis abajo en la descripción descrita y la podéis aprovechar antes de que termine este mes, así que daros prisa porque, señores, ya tenéis las nuevas equipaciones de la temporada, así que ahora sí, seguimos con el episodio. Señores, vamos allá con las notas del parche, que aquí es donde viene toda la chicha. En el tráiler no viene ni un 10% de todas las novedades que hay. De hecho, yo ya tengo mi resumen hecho, porque yo ya he podido ver todas estas novedades antes de tiempo, y ya tengo por aquí mi resumen a la izquierda, o sea, así que si veis que voy mirando para allí, es para iros leyendo las cositas, ¿vale? Entonces, tema de los traspasos. Los mercados de fichajes han sido completamente renovados. Nuevas valoraciones de datos de los jugadores gracias a Transfer Room, ¿vale? ¿Qué es esto de Transfer Room? Que lo veis aquí, ¿vale? Esto de Transfer Room, ¿qué leches es? Bueno, os lo explico qué es Transfer Room. Que básicamente Transfer Room en el tráiler, si os dais cuenta, sale en esta parte de aquí. Mira, esto que veis aquí abajo, que pone Transfer Room, es lo que te da el valor este de aquí. O sea, el valor de mercado de los jugadores ahora nunca va a ser igual. Va a ir fluctuando durante una misma temporada o durante las temporadas. Un jugador, aunque tenga la misma media, no va a valer lo mismo a principio de temporada que al final. ¿Por qué? Porque ahora va a tener en cuenta la forma del jugador, la moral del jugador, el match fitness, que es otra cosa que hay, también los años de contrato que le quedan y obviamente la edad del jugador y el potencial, ¿vale? O sea, va a tener muchas cosas en cuenta para sacar ese valor de mercado que, repito, va a ir fluctuando durante la temporada. Un jugador que está en un estado de forma espectacular puede tener mucho más valor de mercado que otro que tenga la misma media, pero que esté en un momento de forma fatal. Si está en un mal momento de forma, un jugador que vale 10 millones puede valer 5. Y un jugador que valga 10 millones, si está en un estado de forma increíble y todo genial, puede valer 15 o 20 millones. Entonces tú ahí ya tienes que intentar jugar con cuando vendas a un jugador en su mejor estado de forma, en el peor estado de forma de otro jugador, ficharlo porque sabes que va a ser más barato y luego tú lo mejoras. Entonces ahora tienes que tener en cuenta muchas de esas cosas, ¿vale? ¿Qué tiene en cuenta Transfer Room para dar ese valor de mercado que vemos aquí, por ejemplo, con Virgil van Dijk, que como veis, pues
vale 16 millones. Pues va a tener en cuenta el valor del jugador evolucionará durante toda la temporada. Luego el mercado también podrá cambiar durante una temporada a otra. Los valores ya no permanecerán estáticos, como ya os he dicho. Se tendrá en cuenta la forma del jugador y también influirá la calidad o la fuerza de la liga en la que compita. Es decir, un jugador que esté en la Premier League va a valer más simplemente por estar en la Premier League. Y un jugador que esté en la Liga de Bélgica va a ser mucho más barato, simplemente por estar en la Liga de Bélgica porque es una liga menos potente, ¿vale? O sea, ahora incluso tiene en cuenta la IA en qué liga está el jugador para darle un valor de mercado a ese jugador. Es una locura, de verdad, es una barbaridad. O sea, nunca hemos tenido un mercado, nunca hemos tenido un mercado tan realista en ningún juego de EA, en ningún FC, en ningún FIFA. O sea, ahora tiene en cuenta un montón de cosas para darte el valor de mercado de un jugador y para tener en cuenta a la hora de fichar o de vender. Es de verdad, es una barbaridad, ¿eh? O sea, es una barbaridad. ¿Qué más? Las negociaciones de la IA deberán ajustarse mejor al valor real del futbolista, ¿vale? Y como ya os he dicho, por lo que nos pone por aquí, un jugador que esté haciendo una temporada extraordinaria podría encarecerse mucho, aunque su calidad base no haya sido cambiada demasiado, y otro con mucha calidad pero en mala forma podría estar infravalorado temporalmente, ¿vale? ¿Qué más? Los fichajes ahora tienen varias etapas, que esto supongo que etapas de transferencia, ¿vale? Aquí como veis os lo explican, aquí tenemos esta imagen, ¿vale? De Olise, ¿vale? Aquí veis un poco el interés del jugador, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, que te pone que el mercado de fichajes termina en 38 días. Ah, por cierto, el mercado de fichajes, el último día del mercado ya no tiene 10 horas, ahora tiene 20. Y puedes escoger si quieres pasarlas de 1 en 1 o de 2 en 2, las horas, ¿vale? Otro cambio pequeñito, pero bueno, que al final es un detalle y que supongo que lo pondrán aquí en las notas del parche, pero ya os lo digo yo. El último día del mercado ya no tiene 10 horas, ahora tiene 20, ¿vale? Luego, por cierto, la cara de Olise muy bien hecha, mola un montón, ¿vale? Y los menús guapísimos, ¿eh? Por cierto, hay nuevas cositas aquí en el tema de también el menú, ¿eh? Como veis ahora están una pestañita para los que quieres comprar. Puedes poner los jugadores en la lista de los que quieres traer cedidos, los que se van cedidos y los que vienen, el contrato, la renovación de contrato. O sea, hay muchas más cosas en el menú ahora también, ¿eh? En la lista de... Sabéis que antes teníamos la lista de traspasos que tú metías ahí todos los jugadores, pues ahora hay como más listas, ¿vale? Y los puedes mover por la lista y tal y cual, ¿vale? Luego, ¿qué es esto, vale? El fichaje ahora tiene varias etapas. Las negociaciones ya no se resuelven inmediatamente en una sola conversación. Es decir, tú no te metes ahora a fichar a un jugador y lo vas a fichar en un día. Eso no va a pasar ya. Un fichaje se desarrolla durante varios días y atraviesa distintas fases. O sea, ahora ya no vamos a fichar a un jugador en un día. Eso ya se terminó, señores. Ahora va a ser como en la vida real, que como mucho en 2-3 días, el rollo el Barça con, yo qué sé, con Gordon, que lo fichó en 3 días o 2 días, pues a lo mejor tarda un poco más, lo puedes hacer rápido, sí, pero ya no va a ser rollo en un día, lo hago todo, ¿vale? Un fichaje se desarrolla en varios días y atraviesa distintas fases. Consulta inicial, respuesta del club o del jugador, permiso para negociar, negociaciones entre clubes, negociaciones entre el jugador y el club, posibles nuevas exigencias y cierre definitivo de la operación, ¿vale? Primero tendrás que realizar una consulta para conocer el interés del club o del jugador. Esto se aplica a compra definitiva, cesión, agentes libres y jugadores que terminan contrato próximamente y incorporaciones futuras en próximas temporadas, ¿vale? Después de esperar un tiempo podrás recibir una respuesta positiva o directamente descubrir que la operación no es viable. Puedes tener también negociaciones paralelas. Las conversaciones entre el club comprador, vendedor, jugador y representante podrán producirse en paralelo. O sea, tú podrás estar hablando con el club al que le quieres comprar, a la vez con el representante del jugador y el jugador para saber si quieren venir. Y estar a lo mejor ofreciendo dinero al club, el club te ha dicho que sí, pero aún no estás de acuerdo con el agente y con el jugador para venir a tu equipo. Es una locura, de verdad, es una locura. O sea, tú puedes estar de acuerdo con el club, pero que a lo mejor no estés de acuerdo con el jugador. O al revés, que estés de acuerdo con el jugador y hayas llegado a un acuerdo con el jugador, pero que el club te esté pidiendo más dinero y no puedas ficharlo. Básicamente como en la vida real. En plan, que Julián Álvarez quiera venir al Barça y diga, sí, todo de acuerdo, el salario, los años, lo que quiera, pero que el Atleti te diga, ya, pero es que yo no quiero venderlo, ya toma por culo y te quedas sin el fichaje. O sea, es una locura, de verdad, es una locura. Es brutal, o sea, es súper realista. ¿Tienes alguna info sobre la Liga Mexicana? Eso viene luego, chicos, pero os confirmo que está la Liga Mexicana con el clausura y el apertura. Está la Liga Mexicana, señores, con todos los equipos, clausura y apertura. Vale, dicho esto, ojo con esto, que no es tontería. Esto viene aquí en las notas del parche. Centro de transferencias. No, esto viene después, vale. Señores, los acuerdos pueden romperse o cambiar después. ¿Qué es esto? Aunque hayas llegado a un acuerdo, el fichaje puede todavía complicarse. Podrían producirse ofertas de otros clubes, intentos de secuestrar tu fichaje, guerras de pujas, nuevas exigencias del futbolista, nuevas exigencias del club vendedor, renegociaciones a última hora y operaciones que se caen antes de firmarse. Esto busca que fichar a un jugador no sea simplemente encontrar su precio exacto y pulsar aceptar. O sea, tú puedes tener un acuerdo con el club, un acuerdo con el jugador y que de repente venga
el City y diga, toma, 50 millones más y te lo quite. O que de repente venga el City y diga, toma, te doy 10 millones más de salario. Y que el jugador diga, pues me voy al City. O sea, locura. Locura absoluta. Es una locura absoluta. Es una locura absoluta, de verdad. O sea, es que ahora no vas a estar seguro del fichaje hasta que no esté en tu equipo. O sea, hasta que no veas la cinemática del fichaje, no vas a estar seguro de que se lo ha fichado o no. Es una locura. Es una locura. O sea, es literalmente, puedes hacer, POF, eres el Newcastle. Ahora literalmente puedes hacer POF, eres el Newcastle, te van a quitar todos los fichajes al último segundo. POF, eres el Newcastle, has fichado a Manzambi, viene Aston Villa y te lo quita. O sea, es una locura esto. Continuamos, ¿vale? Nuevo proceso para vender jugadores. Cuando vendas, las ofertas también llegarán progresivamente. Podrás aceptar, rechazar, negociar personalmente, delegar la negociación y esperar nuevas ofertas. Cuando el club comprador alcance un acuerdo contractual con el jugador, tendrás una última oportunidad de renegociar y pedir mejores condiciones. El éxito dependerá, entre otras cosas, de cuántos clubes estén interesados en tu futbolista. O sea que a la hora de vender jugadores también vamos a tener esas peleas entre los mismos jugadores, que lo de la pelea de jugadores es esto que hemos visto aquí, ¿vale? Que os lo he enseñado antes. Esto es una mierda, pero es realista. O sea, a la hora de fichar es lo mismo que a la hora de vender. Tú quieres vender a un jugador, perfecto, te llegan varias opciones de equipos que te quieren fichar a tu jugador. Por ejemplo, imagínate, el Benfica te está dando más dinero, pero como ves, el jugador que quieres vender tiene un interés medio, porque bueno, el Benfica pues está bien, pero claro, es la liga portuguesa, a lo mejor sí que están en Champions, pero claro, es un nivel menor. Y en cambio, el Liverpool te da menos dinero, pero el jugador sí que está súper interesado en irse al Liverpool. Y a lo mejor tú estás aceptando la oferta del Benfica, pero él no se quiere ir al Benfica, prefiere irse al Liverpool. Entonces tú ahí ya tendrás que jugar con el hecho de que tú quieres vender a un jugador por más dinero, pero el jugador acepta la oferta del equipo que te está dando menos dinero, ¿vale? Así que a la hora de vender también pasará exactamente lo mismo que a la hora de fichar. Vale, chicos, nuevo centro de fichajes, ¿vale? El antiguo centro de transferencias se dividía en dos zonas. Scouting, que aquí se concentra todo lo relacionado con encontrar y analizar al futbolista, ¿vale? Informes de jugadores, teníamos la red de scouting, la búsqueda de jugadores, la comparación de objetivos y la preparación de futuros fichajes. Y luego teníamos el apartado de transferencias, que aquí se gestionaba toda la actividad contractual, ¿vale? Y te salían los fichajes entrantes, las ventas, las cesiones, las renovaciones, negociaciones activas, estados de caída de operación y próximas operaciones necesarias, ¿vale? Indicador de interés. Esto es nuevo de FC27, ¿vale? Aparece un nuevo indicador que muestra cuánto interés tiene el jugador en fichar por tu club. Permitirá saber desde el principio si el fichaje parece sencillo, el jugador necesita ser convencido, el destino no le interesa o las posibilidades de ficharlo son prácticamente inexistentes, que es esto que tenemos aquí, ¿vale? Del player interest. Esto te dará mucha información de si realmente es posible que puedas fichar a ese jugador o si, olvídate y vete a buscar otro jugador porque no se va a ir a tu club ni de coña. ¿Vale? Tareas durante las negociaciones. El juego generará actividades o avisos para informar de respuestas recibidas, nuevas exigencias, acciones pendientes, cambios de interés y plazos que están terminando, ¿vale? Y nueva sección de listas, es decir, todo esto de aquí arriba, chicos, si os dais cuenta, ahora van a haber muchas más cosas, ¿vale? Aquí arriba vamos a tener una nueva sección que agrupará lista de favoritos, lista de transferibles, lista de cedibles y ofertas bloqueadas, ¿vale? Entonces va a haber como nuevos shortlists ahí que vas a poder irte moviendo y que podrás ir viendo el estado en el que están los jugadores para irte moviendo un poco más rápido y verlo todo un poco más visual, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos novedades también en contratos y cláusulas. Vale, sí. Habrá una pantalla completa para revisar contratos próximos a terminar, renovaciones pendientes, cláusulas de rescisión, bonus, pagos aplazados, cuotas futuras, dinero que recibirás en próximas temporadas y compromisos económicos pendientes. El historial completo del mercado podrás consultarlo con todos los fichajes realizados durante la temporada por todos los clubes, ¿vale? Que esto... pantallas de negociación, aquí lo estamos viendo. Vale, esto creo que es un poco más adelante. Servirá ese historial para seguir los grandes movimientos, analizar las tendencias, ver qué equipos están gastando, comprobar cómo evolucionan las plantillas y revisar el mercado de cualquier liga, ¿vale? Vamos con nuevas condiciones y cláusulas de fichajes, ¿vale? Que es básicamente esto de aquí, señores. ¿Qué es esto y cómo vamos a poder fichar jugadores y qué opciones vamos a tener ahora a la hora de fichar? Es una locura la de opciones que hay, ¿vale? Como veis, la cinemática esa que teníamos en 3D, de que salías tú ahí en el bar, en el restaurante, hablando con el otro entrenador y tal y cual, eso ya no existe. Ahora, cuando queramos fichar a un jugador, va a ser esta pantalla, en la cual vamos a ver todas las opciones y vamos a tener que ir pasando por diferentes cosas hasta que saquemos nuestra oferta, ¿no? Pero aquí no lo estáis viendo todo, y es que aquí en la cinemática sí que salen más cositas, ¿vale? Porque si os dais cuenta, aquí como veis te pone la oferta si es inmediata,
o a plazos, ¿vale? De hecho, vamos a leerlo porque así lo vais a entender mejor, ¿vale? Nuevas condiciones y cláusulas de fichajes. Elige cuándo se realiza el movimiento. Podrá decidir cuándo se incorpora o se marcha un jugador. Inmediatamente, en el siguiente mercado o al principio de la próxima temporada. O sea, ahora ya no vas a poder solo fichar al momento para que venga ya, sino que vas a poder ficharlo, pero que venga en el siguiente mercado y se quede en ese equipo, o incluso ficharlo y que venga al comienzo de la siguiente temporada. Es decir, puedo fichar a un jugador joven, una joven promesa, y dejarlo en el equipo, y que se quede ahí en el equipo jugando esa temporada, para que luego a final de temporada vuelva a mi equipo, y así se quede en el equipo en el que estaba jugando y teniendo minutos. Win que te cagas. Ultra mega super win, por fin tenemos la opción de fichar a un jugador y dejarlo cedido en su equipo. Por fin, señores, por fin. Seguimos, chicos. Cesión al club de origen después de comprarlo. Podrás fichar a un futbolista y permitir que permanezca temporalmente en su club actual. Esto servirá para fichar a una promesa y dejarla desarrollándose, comprar un en enero y que llegue en verano, o permitir que el vendedor lo conserve hasta terminar la temporada. Win increíble. Intercambios de jugadores. Regresa a los intercambios como parte de una operación. Podrás incluir un miembro de tu plantilla para reducir el dinero necesario, dar salida a futbolistas y acercar posturas entre clubes. Ojo con esto, señoras y señores, ojo con esto, escuchen, pongan oído. Pagos a plazos. El precio de un fichaje podrá dividirse entre varias temporadas. Podrás escoger cuánto pagas inmediatamente, cuánto aplazas, número de cuotas y distribución de los pagos. Esto permitirá fichar jugadores que inicialmente no podrías pagar, pero las cuotas reducirán su presupuesto futuro. Por favor, señoras y señores. Win increíble, win espectacular. Eso pasa mucho en el fútbol, ¿no? De hecho, eso pasa prácticamente en el 90% de los fichajes en el fútbol actual, porque nadie paga el 100% del fichaje. Siempre se suele pagar en 2-3 cuotas. O sea, nadie te paga 100 millones de golpe. A no ser que pagues una cláusula de rescisión, que en ese caso sí. Pero si no es una cláusula de rescisión, señores, prácticamente nunca ningún equipo paga de golpe un traspaso. Siempre lo suelen pagar en varios meses, o en varios mercados, o en varias temporadas. Todos los equipos lo hacen y ahora, señoras y señores, también lo vamos a poder hacer nosotros en FC 27. Continuamos, chicos. ¿Qué más tenemos en los fichajes? Bonus por objetivos. Podrás añadir cantidades adicionales vinculadas a éxitos del club, es decir, títulos, premios individuales, como por ejemplo el Balón de Oro. Puedes poner una cinemática del Balón de Oro. Esto no es coña, esto lo he visto yo, de hecho lo voy a buscar, porque esto yo lo vi creo que en el tráiler. Vale, no os lo puedo enseñar, aquí estáis viendo la renovación de un jugador. Aquí no sale, pero dentro de otras cláusulas, yo lo vi en la conferencia que nos dieron desde Vancouver, salía Harry Kane renovando su contrato con el Bayern de Múnich y, por ejemplo, una cláusula de ganar el Balón de Oro. Y si ganaba el Balón de Oro le daban 10 millones de prima. Una locura. O sea, de verdad, hay de todo, ¿eh? Hay también cláusulas por partidos disputados, por goles, por asistencias, por rendimiento del jugador y otros objetivos deportivos. Pero literal que puedes poner una cláusula por ganar el Balón de Oro, tío. Es una locura, de verdad. O sea, hay cláusulas hasta por ganar el Balón de Oro. Es una barbaridad. De verdad, mola muchísimo. Y luego, también, ojo con esto, derechos futuros sobre jugadores vendidos. Rollo, por ejemplo, lo que acaba de hacer el Madrid con Gonzalo, vendiéndolo por 42 millones al Fulham y quedándose con el 30% de una futura venta o de recompra, ¿vale? Que si, por ejemplo, lo quisieran vender, pues les haría un 30% más barato. Se añaden 3 cláusulas importantes. Recompra. El club vendedor podrá recuperar al futbolista pagando una cantidad acordada. Derecho de tanteo. El antiguo club podrá igualar una oferta futura antes de que el jugador se marche a otro equipo, o porcentaje de futura venta. El vendedor recibirá un porcentaje del futuro traspaso. Es decir, yo puedo vender ahora un jugador y tener una opción de recompra, es decir, lo vendo por 10, lo recupero por 20. Puedo tener un derecho de tanteo, que es decir, lo vendo por 10, de repente viene otro club y dice, vale, pues lo quiero fichar, doy 15, y que tú tengas la opción de tanteo y decir, vale, pues te doy 15 yo y me lo llevo yo porque era mío. O porcentaje de futura venta, es decir, te lo vendo por 10 millones, pero con un 20%. Es decir, cuando tú lo vendas por 10 millones, a lo mejor, pues yo me llevaré 2 millones, ¿vale? Así que esas 3 opciones, señores y señores, las tenemos a la hora de vender jugadores también. Es una locura. O incluso también a la hora de renovar contratos. Vale, continuamos, chicos. Contratos de jugadores mucho más completos. Las negociaciones contractuales incluirán el salario, la duración del contrato, que por cierto, aquí como veis pone 4 años. Yo en la conferencia vi que se podían hacer ahora contratos hasta de 7 años. No sé si hay límite o no, pero yo vi un contrato de 7 años de Anderson del City.
Y aquí ponía 7 años. O sea, puedes hacer contratos de hasta 7 años ahora con jugadores. Es una locura, ¿vale? Prima de fichaje, comisión de la gente. Esto es nuevo, porque antes le podías dar una prima al jugador por renovar, pero no, ahora no es al jugador, sino que ahora es al jugador y a la gente. O sea, a lo mejor, si tienes varias ofertas de varios equipos que lo quieren, tienes que darle una prima a la gente para que el jugador no se marche. Y la gente te pide dinero. O sea, tienes a Jorge Méndez pidiéndote 2 millones porque renueve no sé qué jugador. O sea, ahora puedes tener literalmente a los agentes rateándote y pidiéndote dinero. Es una locura, ¿vale? Rol dentro de la plantilla, bonus de rendimiento, cláusulas vinculadas a resultados y cláusula de rescisión. O sea, locura, sí, esto es muy Football Manager, ¿vale? Es muy Football Manager ahora, ¿eh? Aquí veis algunas de las opciones que hay. Aquí, como veis, no sale lo de la gente, ¿vale? Pero sale en otras cláusulas, ¿vale? Que de hecho aquí creo que no lo llega a clicar. Pero ves, bueno, salía ahí. ¿Veis que pone enviando oferta? ¿Vale? O sea, esto tú lo envías y entonces es como que luego ¿sabes? Aquí no te enseña mucho. Mira, esto es otras cláusulas, ¿vale? Esto es de cuando estás comprando un jugador y tal y cual. Y luego esto ya es cuando estás renovando al jugador. Hay muchísimas cosas que aquí no se ven del todo, pero de verdad es una locura, ¿eh? O sea, hay de todo. ¿Qué más? El rol tendrá consecuencias reales. O sea, ahora lo de poner importante o lo de poner clave, prospecto, tal y cual, ahora sí que importa mucho, ¿vale? Porque está vinculado también a lo de la media del jugador de cuando sube y baja. Y la moral del jugador. Y la moral del jugador en este FC27 es muy importante, chicos. El rol tendrá consecuencias reales. El rol prometido determinará las expectativas y los minutos. Tendremos crucial, importante, rotación, esporádico y promesa, ¿vale? No cumplir la promesa del rol que tiene el jugador afectará su moral y gracias a la nueva media dinámica también puede reducir directamente su rendimiento. Es decir, si tú a un jugador le pones que va a ser clave y no le das los minutos de un jugador clave, el jugador se va a rayar, le va a bajar mucho la moral y que le baje mucho la moral va a hacer que le baje la media. O sea que no vas a poder engañar a los jugadores con sí, vas a jugar mucho y luego lo único que juega es a pasarte la botella de agua. O sea, eso ya se ha terminado, chicos. Ya las mentiras la mayor mentira que hemos hecho los hombres en la historia, que es la de decir vienes para ser clave, ya no, chicos, ya no, ya se ha terminado. Se ha terminado, chicos, eso se terminó. Continuamos. Bonus contractuales. Podrás ofrecer recompensas por goles, asistencias, apariciones, porterías a cero y otros objetivos. El jugador valorará el bonus como parte del salario total, no como un elemento independiente. Es decir, lo que le vayas a pagar por esas primas entran dentro del salario y te lo vas a gastar cuando lo renueves, no cuando se cumpla. O sea, como que contabiliza dentro del presupuesto ya, ¿sabes? O sea, no es rollo, si se cumple te lo pago y si no, no. Como que eso ya se quita de tu presupuesto y te quita presupuesto para fichar o para hacer otros contratos. Y si luego se cumple, lo acabas pagando. Pero tú dentro del presupuesto no lo puedes utilizar ya. De hecho, si os dais cuenta, aquí abajo os pone cuánto es lo que cobra actualmente, cuánto es lo que le vas a dar ahora y lo que te queda de traspasos, ¿vale? Y se va descontando. Y vas viendo cuánto repercute en tu presupuesto, ¿vale? O sea, lo veremos dentro de las negociaciones. Dicho esto, seguimos. Aumentos o reducciones automáticas de salario. Ojo con esto porque es una nueva novedad a la hora de renovar jugadores y está muy guapo. Se podrán pactar cláusulas como subida de salario si el club asciende, subida si se clasifica para competición europea, reducción salarial si el equipo desciende, que esto lo hacen muchos equipos, que para cubrirse las espaldas, rollo, si desciendes a segunda, pues tu salario pasa a ser el 50% menos, ¿vale? Para no quedarse en bancarrota, básicamente, si descienden. Y también posibles cambios asociados a otros éxitos o fracasos. Es decir, ahora puedes tener incluso salarios que van subiendo dependiendo de lo que haces con el equipo. Por ejemplo, renovas a un jugador y le pones una cláusula de que si el año que viene estáis en Champions, va a cobrar más ya automáticamente el año que viene y se le sube el contrato automáticamente sin tú tener que tocar nada. O si desciendes, pues de repente el salario es la mitad. O sea, puedes poner cosas rollo así. Es una locura, de verdad. Es una locura. O sea, hay detalles hasta en estas cosas, tío. Es una barbaridad, tío. Sí, por fin EA se está copiando de Football Manager. Y de verdad no podría estar más feliz. O sea, de verdad lo digo, no podría estar más feliz de que se estén copiando. Porque es que literalmente lo que llevo pidiendo años, que se copien, tío. En plan, es una locura. Mira, aquí por ejemplo, vemos más cositas de las negociaciones. Mira, aquí Elliot Anderson. Mira. Aquí, mira, esto nos lo enseñaron en Vancouver. Aquí pone 4 años, pero aquí ponía 7. Nos enseñaron esta imagen. Y como veis, aquí tenemos por firmar una prima de 1 millón, ¿vale? Prácticamente. Luego, a la gente
Casi 4 millones. Una prima de 4 millones a la gente, tú. ¡Qué locura! Luego va a ser crucial, o sea, importante, y luego el resto de cláusulas no pone nada. Pero 4 millones a la gente, ¿eh? O sea, locura absoluta. Vaya ruina tú darle 4 millones a la gente para poder firmar a Elliot Anderson, ¿eh? ¡Qué locura, macho! Y como ves, aquí te pone... vas a pagar ahora 4,75 en total de primas, ¿vale? Los 3,8 de esto más los 900.000 de esto. El salario va a ser esto, es decir, te repercute este contrato en, pues qué sé, tanto. Y ves cómo se te quita en el presupuesto. Es una barbaridad. O sea, vamos por la novedad número 4. Repito, vamos a empezar ahora la novedad número 5. Hay 34 en total. Lo digo para los que dicen que no hay novedades en modo carrera y que bueno, que es lo mismo de cada año. Vamos por la 4. Vamos a empezar la 5 y son 34. Seguimos, chicos. Nueva pantalla de negociación, que básicamente es esta que estáis viendo. Se elimina la antigua escena de 3D del entrenador contra otro entrenador. La negociación se realizará mediante una interfaz 2D más rápida y clara, con el móvil y todo esto, como veis aquí, ¿vale? Hay un medidor de tensión, habrá un indicador que mostrará si la otra parte está conforme, si la negociación se está complicando, cuánto margen tienes para exigir más, o cuánto riesgo existe de ruptura en las negociaciones, ¿vale? Como veis aquí pone low tension, que esto ya lo teníamos, pero ahora como que tendrá más sentido, ¿no? Por así decirlo. Vale, ¿qué más? Podrás abandonar la conversación. Como veis, aquí tenéis un botoncito que pone Hold Negotiation y básicamente pues puedes fumarte la negociación cuando quieras si ves que las cosas no están yendo como tú quieres, ¿vale? La información es más clara y la pantalla mostrará conjuntamente el pago inmediato, pagos futuros, cuotas, bonus, cláusulas, compromisos a largo plazo y efectos sobre el presupuesto, ¿vale? Nuevas presentaciones de fichajes, ¿vale? Como veis, cuando hagas un fichaje, aquí en este caso tenemos Elliot Anderson firmando por un equipo creado. Ahora ya no nos sale lo de la nota, sino que veremos qué dice la prensa sobre nuestro fichaje, ¿vale? Esto ha cambiado un poco, tampoco es ninguna novedad así súper grande, pero bueno, para que lo sepáis, ¿vale? Desaparece el sistema donde puntuaban las negociaciones y después de fichar a un jugador habrá una presentación específica con imagen del futbolista, reacciones de los aficionados, opiniones de periodistas o expertos, valoración general del fichaje y expectativas generadas. La presentación dependerá de la importancia del futbolista. Un fichaje pequeño, aparecerá una cinemática de firma de contrato y aparición ante los medios. Un fichaje relevante, presentación más elaborada, con otra cinemática mejor. Y superestrella, presentación dentro del estadio, que básicamente la de dentro del estadio es la que vemos pues en el apartado donde aparece aquí Grimaldo. Pues esta es la cinemática nueva que tenemos cuando firmemos una superestrella dentro del estadio, ¿vale? Y sí, sigue estando en Twitter Fabricio Romano, creo, ¿vale? Así que han cambiado las cinemáticas de los fichajes, efectivamente. Tenemos 3 cinemáticas diferentes. Una para un fichaje normal, bueno, pequeñito, otra para un fichaje normal y otra para una superestrella, que, repito, la de la superestrella será esta cinemática dentro del estadio y tal y cual. Y la más normal será, pues, ante los medios y firmando ahí el contrato y poco más. No he visto las otras cinemáticas, ¿vale? O sea que no puedo deciros cómo son, pero esta sí que podemos verla, que es la de superestrella. Señores, continuamos. Séptima novedad. Menú rápido de acciones del jugador. Cada jugador tendrá un menú centralizado con sus acciones más habituales. Para jugadores de otros equipos, tendrás añadir a favoritos, solicitar un informe, declarar públicamente interés por ese jugador, preguntar por un traspaso, preguntar por una cesión, negociar una incorporación futura, es decir, en otro mercado de fichajes o en otra temporada, y comenzar directamente el proceso. Y para los jugadores de tu equipo, tendremos ponerlo a la venta, ponerlo como cedible, bloquear ofertas, renovar su contrato, acceder al plan de desarrollo y gestionar su situación en la plantilla. Así que ahora, cada vez que nos metamos dentro de un jugador, vamos a tener más opciones de todo y lo tenemos aquí como todo junto y con este nuevo menú que han puesto. O sea que está bastante guapo. Ojito porque continuamos con la octava mejora. Inteligencia artificial del mercado. Ojo con esto que es muy importante, señores, pongan oído. Este bloque contiene algunas de las mejoras más importantes para los modos carrera largos. Cada club tendrá una filosofía de fichajes. La IA ya no buscará exclusivamente mejorar su once inicial. Algunos clubes priorizarán jóvenes con potencial, futbolistas formados en determinadas regiones, jugadores ya consolidados, rendimiento inmediato, responsabilidad financiera y encaje táctico. La filosofía debería mantenerse durante las temporadas. Listas paralelas de objetivos. Los clubes podrán negociar por varios jugadores simultáneamente, en lugar de perseguir únicamente un solo objetivo. Tendrán alternativas, cambiarán de jugador si falla una operación, trabajarán en distintas posiciones a la vez y competirán entre sí por varios futbolistas.
La IA además utilizará las estadísticas de la temporada. Los clubes tendrán en cuenta goles, asistencias, valoración media, porterías a cero y rendimiento general. Por tanto, un jugador desconocido que esté rindiendo muy bien podría recibir ofertas importantes. Los clubes no gastarán siempre todo su presupuesto. La agresividad económica dependerá de la identidad del club. Un club responsable financieramente puede reservar dinero. Otro, más ambicioso, podrá gastar mucho para competir inmediatamente. El entrenador influirá en los fichajes de la IA. Los clubes buscarán futbolistas compatibles con su estilo de juego, con el sistema utilizado, con posiciones que necesiten cubrir, con el perfil técnico y con la forma de jugar. Un jugador puede interesar muchísimo a un entrenador y nada a otro. Menos traspasos absurdos después de un fichaje reciente. Un jugador que acaba de incorporarse a un club será mucho menos propenso a marcharse inmediatamente. La IA intentará mejorar de verdad. Los equipos se buscarán simplemente reemplazar a un jugador por otro al mismo nivel. Los clubes ambiciosos tratarán de elevar progresivamente la calidad de sus plantillas, permitiendo que el mundo del juego evolucione. Es decir, señores, la IA este año parece ser, es verdad que hay que probarlo, es verdad que hay que jugarlo y ver si es verdad o no, pero se han añadido todas estas cosas a los clubes. Y ahora los clubes, la IA va a tener en cuenta muchas cosas, va a tener en cuenta qué tipo de equipo es. No va a fichar igual un PSG, que ya sabéis que todo lo que ficha son burradas de dinero, o un City, que un Dortmund, que suele fichar más jugadores jóvenes de ligas menos, yo qué sé, rollo Haaland cuando lo ficharon del Salzburgo, pues cosas así. En plan, intentar buscar, pues, a la próxima joven promesa y venderla por mucho dinero. O, yo que sé, el Madrid fichando superestrellas ahí por un montón de dinero. Y, yo que sé, el Barça fichando más, pues, lo que puede y con poco dinero y tal y cual. Veremos, repito, porque esto hay que probarlo, es verdad, hay que probarlo dentro del juego y ver si funciona realmente. Pero ahora cada club tiene en cuenta su forma de fichar. Y por lo que vemos aquí, que a mí esto me interesa mucho, los clubes van a priorizar futbolistas formados en determinadas regiones. Es decir, yo que sé, los equipos alemanes, por ejemplo, van a fichar más, pues, de la parte central de Europa. Van a fichar más de Bélgica, más de Holanda, más de Suiza, más de Austria, más de Polonia, más de esas ligas alrededor de Alemania, ¿vale? Y equipos como España, por ejemplo, van a fichar más de Argentina, de México, jugadores que sean, pues, hispanohablantes, que suele ser las nacionalidades que más hay en la Liga Española, que creo que son la española, la argentina, la uruguaya y la brasileña. Pues van a hacer más fichajes de ese tipo y menos de, yo que sé, ingleses, que por ejemplo ingleses prácticamente en la Liga Española no hay. Así que, ojalá, no sé, creo que no, ojalá, me encantaría que el Athletic Club de Bilbao fichase solo vascos, entiendo que no va a estar, pero no lo sé, no lo por aquí, no te lo especifica. Veremos. Yo creo que no, porque eso ya creo que sería demasiado. Pero al menos parece que ahora los clubes van a fichar más de donde suelen fichar las propias ligas. Así que no está mal. Supongo que en la Premier League se ficharán más entre ellos y menos de otras ligas. De las islas entre ellos. Bueno, veremos. Pero la IA ha sido mejorada en muchos aspectos para que cada club sea diferente fichando que otro, ¿vale? Y también ten en cuenta el estilo de juego que tenga el club, el dinero que tenga el club, la historia que tenga el club, etcétera, etcétera. Señores, ojo con esta novedad número 9. Relaciones entre clubes. Esto es una fumada, de verdad, por favor, poner la oreja, de verdad, os lo prometo, es una barbaridad. Relaciones entre clubes. Las relaciones institucionales influirán directamente en los fichajes. Rivalidades históricas. Los grandes rivales serán mucho más reacios a venderse jugadores directamente, es decir, olvídate de ver a Pedri en el Madrid y olvídate de ver a Tchouaméni en el Barça, ¿vale? Eso te va a pasar en un modo carrera de 50. Derbis locales. Los clubes cercanos territorialmente evitarán reforzar al rival. Rivalidades regionales. También influirán rivalidades relacionadas con historia, región o afición. Es decir, el Depor y el Atleti no se van a vender jugadores, por lo que sea. Rivalidades competitivas modernas. Equipos que compiten habitualmente por los mismos títulos, es decir, equipos que están en Champions, en plan, yo que sé, Atleti, Madrid y Barça, podrán mostrar reticencia aunque no sean rivales históricos. Es decir, el Atleti y el Barça no son rivales históricos, pero como luchan por la Champions, pues me enfado, no respiro, hago 3 tweets y no te vendo a Julián Álvarez. Y ojo con esto también, redes multiclub. Los equipos pertenecientes al mismo grupo empresarial tendrán más facilidad para realizar operaciones entre ellos. Esto podría reflejar relaciones como club principal y club de desarrollo, cesiones internas, traspasos de jóvenes y rutas de progresión entre entidades relacionadas. Las transferencias entre rivales no serán imposibles, pero sí bastante menos frecuentes. Es decir, los equipos de Red Bull entre ellos se van a vender y ceder más jugadores,
el City con el Girona y con el Troyes de Francia se van a intercambiar más jugadores y con el New York City. El Chelsea se va a intercambiar jugadores con el Estrasburgo y cosas así, ¿vale? Va a haber los equipos del City Group, los del Chelsea Group, creo que Aston Villa, no sé con qué, también tenía con no sé qué equipo de Bélgica. Ojo con eso, porque está bastante guapo. Obviamente esto va a afectar a pocos clubes, pero los clubes así muy importantes, pues vais a tener ahí, pues, clubes con los que va a ser, sí, el Leeds también con el Leipzig, vas a tener ahí rollo mejor relación entre ellos, y cuando tú seas el Leeds y vayas a ficharle un jugador al Leipzig, va a ser en plan de, hey, colegón, ¿me lo cedes? Hey, ¿me lo vendes? Entonces va a ser más fácil. Y normalmente los jugadores pues van a tener más interés en ir a tu club antes que a otro, pues, básicamente porque es del mismo, ¿vale? Así que mola que flipas, tío. Mola que flipas. O sea, es que, de verdad, quiero jugar ya. Esto lo escuché, pero no sé si lo escuché bien. Creo que tú, cuando hagas un modo carrera con un club, si tú te fichas y te vendes muchos jugadores con un mismo club, puedes acabar teniendo buena relación con ese club y te acabas vendiendo más fácilmente los jugadores. O sea, puedes hacer como tu propio equipo de desarrollo, por así decirlo. Creo. No sé si lo escuché bien o no, pero rollo como que ahora las relaciones entre clubes las puedes mejorar. Y si tú, por ejemplo, le compras muchos jugadores a un club menor que el tuyo por buen dinero, ese club se va a acabar haciendo amigo tuyo porque, joder, siempre le compras bien los jugadores y al final les estás dando dinero y llega un momento en el que te venden más fácil los jugadores. Entonces creo que sí. No estoy seguro al 100%, ¿eh? Esto a lo mejor me lo estoy inventando, pero yo escuché algo así. Rollo que puedes mejorar durante las temporadas la relación con los clubes. Y que si tú te llevas bien con un club y tienes muchos traspasos y ventas entre ellos, o cesiones, por ejemplo, tú le cedes jugadores y tú le compras luego otros jugadores, cosas así, o le compras un jugador y se lo dejas cedido, rollo que eso mejora la relación entre el club y te lo pone más fácil en un futuro. O sea que, top. Vamos con la novedad número 10, interés más realista de los futbolistas. Ojo, los jugadores analizarán más factores antes de aceptar una operación, cuando tú quieras ficharlos, ¿vale? Los jugadores van a analizar prestigio del club actual, prestigio del club que lo quiere comprar, atractivo de la liga, valoración general, edad y momento de su carrera, salario actual, duración restante de su contrato, posibilidad de jugar competición europea o no, fuerza económica del destino al que van, país de origen y posibilidad de regresar a casa. Por ejemplo, volver a su país de origen podría hacer que un jugador estuviera más interesado en fichar por tu club. Prestigio de los clubes renovado. El prestigio ya no dependerá principalmente de la posición actual en la liga, sino que también tendrá en cuenta la historia, la reputación, las expectativas a largo plazo, dimensión de la institución, y esto debería evitar que un grande histórico pierda completamente su atractivo después de una mala temporada. Es decir, eres el Barça, llevas 3 años en la mierda, pero aún así sigues siendo el Barça y muchos jugadores van a querer jugar a tu club y lo vas a poder fichar simplemente porque eres el Barça y eres un club histórico de los mejores de la historia del mundo, ¿vale? O sea que por mucho que tú estés en un club, por ejemplo, que está en segunda división, rollo el Schalke, ya sé que el Schalke ha ascendido de nuevo, pero por ejemplo, el Schalke, simplemente por ser el Schalke, el año pasado fichó a Edin Dzeko. Seguramente si fuese otro club de segunda división alemana que no tenga tanta historia como el Schalke, pues no hubiera ido al Schalke. Vale, pero como en el Schalke ya era un club histórico, pues Edin Dzeko fue y ascendió al equipo, ¿vale? Por ejemplo, el Leicester City, que ahora va a estar en tercera división, pues simplemente por ser el Leicester City seguramente pueda fichar muchos mejores jugadores que el resto de equipos de la liga, porque es un club más histórico que el resto, ¿vale? Así que ahora vas a tener en cuenta los jugadores, cuando tú los quieras fichar, van a tener en cuenta todo eso. O sea, van a tener en cuenta su contrato, el club al que van, si es una liga mejor o peor, el momento en el forma en el que están, si es un club histórico o no. Todo eso lo van a tener en cuenta para fichar o no por tu club. Seguimos con la novedad número 11, más actividad en el mercado. Los clubes controlados por la IA realizarán muchas más operaciones. El objetivo es crear más movimientos, más rumores, más fichajes entre ligas y un ecosistema menos estático, plantillas que cambian realmente con el paso de los años. Ojo con el Deadline Day, el último día del mercado, porque el último día del mercado durará 20 horas, ya no durará 10 horas, ahora durará 20 y podrás avanzar de 1 hora en 1 hora o 2 horas de golpe. Esto da más margen para negociar varias operaciones el último día del mercado. Salarios que evolucionan durante toda la carrera. Los jugadores controlados por la IA conservarán su progresión salarial cuando cambien de equipo. El salario no debería reiniciarse artificialmente en cada traspaso. Las exigencias dependerán de diferencia de prestigio, economía de su nuevo club, la evolución de su media desde el contrato anterior, la etapa en la que esté en su carrera ese jugador y la situación financiera del club. Los jóvenes, jugadores en plenitud y veteranos negociarán de forma distinta. Agentes libres que terminan retirándose. Si un jugador pasa demasiado tiempo sin equipo, acabará retirándose. Esto permitirá que el ecosistema se renueve y no se acumulen cientos de futbolistas veteranos sin club, ¿vale? Así que ahí lo tenemos.
Señores, pasamos al nuevo gran apartado de novedades. Ahora vamos con el GRL dinámico. O sea, tened en cuenta que hasta ahora en el vídeo, hasta ahora en el directo, hemos estado hablando solo de la primera gran novedad, que es el tema de cómo ha cambiado el mercado de traspasos. Ahora vamos con el segundo gran bloque, que es el de la media, del media dinámica, ¿no? Que es básicamente el segundo bloque que hemos visto a partir de aquí en el tráiler, ¿vale? Que es esto. O sea, hemos visto en el tráiler 1.55, bueno, pues llevamos hablando de esto 40 minutos, con todas las novedades que hay. Ahora vamos a por el siguiente apartado grande, que es la media dinámica. O sea, es una locura esto, ¿vale? Vamos allá. Esta es una de las mayores novedades en FC27. La media ya no representará exclusivamente la capacidad base de un futbolista, mostrará su nivel actual de rendimiento. Podrás subir o bajar durante la temporada según la forma, la moral, el estado físico para competir, su confianza, los minutos, la competencia por el puesto, las lesiones y las decisiones del entrenador. La capacidad interna del jugador seguirá existiendo, pero no será lo único que determine un número visible. Un futbolista de 80 puede rendir temporalmente como uno de 83, y un jugador de 88 en un mal momento puede caer varios puntos. Esto afecta tanto a tus jugadores como futbolistas controlados por la IA. Los tres pilares de la media dinámica son la forma, la moral y el match fitness o preparación física para el partido. Aquí no lo veis porque aquí aún no sale, pero debería salir aquí esto, ¿vale? Como veis hay una nueva cosa este año, que es el match fitness, ¿vale? Esto es lo que el año pasado era la soltura, pero no es la soltura ahora en este año en FC27, es una nueva cosa que os lo explicarán más adelante, pero se llama match fitness y es como lo preparado que está ese jugador para jugar un partido al máximo nivel, ¿vale? Y tendrá en cuenta también las lesiones y más cosas. O sea, no es la soltura, es como un nuevo apartado, no es la forma física tampoco del jugador. Ahora os lo explicarán mejor, ¿vale? Por cierto, sí, nueva carita de Yildiz también. Tenemos un nuevo sistema de forma, chicos, que es el Match Fitness, este que veis aquí, ¿vale? Y creo que también lo de la forma, ¿vale? La forma ya no dará una bonificación fija. El juego calculará un objetivo de media dinámico según el rendimiento actual, nivel de forma, potencial a largo plazo y margen de crecimiento. Dos jugadores con el mismo rendimiento pueden recibir mejoras diferentes. Ejemplo. Una joven promesa que está explotando puede subir mucho, por ejemplo aquí Yildiz, que de 79 de media que tiene está subiendo 82, es decir, 3 puntos de media. Un veterano cerca de su techo recibirá una mejora más pequeña, es decir, un jugador que tenga más de 30 años a lo mejor sube un puntito. Y una estrella consolidada debería ser más estable, es decir, un Mbappé que ya es una estrella mundial a lo mejor pues sube 2 puntitos, 3 como mucho, pero tampoco mucho más. En cambio, una joven promesa sí que tiene mucho más margen de que este media dinámica vaya fluctuando. Si tiene 79 pero tiene mucho potencial, pues a lo mejor te sube a 84 o 83. Pero luego vuelve a bajar a 80, que es lo que tenía. ¿Vale? Cuanto más joven, más puede fluctuar su media durante la temporada, porque eso a veces pasa. Sale un jugador de la cantera, de repente lo peta en un partido, sube 5 puntos, luego otra vez vuelve a jugar mal y ya pues ya no juega tan bien y pues lo que ha explotado y el hype que tenía se ha bajado un poco y vuelve a su media habitual, ¿vale? En cambio, jugadores ya consolidados o más veteranos pueden subir o bajar su media, pero no va a cambiar tanto, ¿vale? La forma mejorará atributos relevantes. Las bonificaciones no se repartirán genéricamente, se aplicarán a los atributos importantes para las posiciones del jugador. Un delantero en forma mejorará principalmente características útiles para atacar, no atributos aleatorios sin relación con su función, ¿vale? Que de hecho, bueno, aquí creo que no se ve, en principio debería verse aquí. Más adelante, por ejemplo, en esta foto donde tenemos a Mbappé, como veis, Mbappé como es delantero, pues le mejora atributos que sean de delantero. No se pone a mejorarle atributos de defensa o full aleatorios, ¿vale? Así que eso también lo tiene en cuenta a la hora de mejorarte la media. Y como veis, Mbappé, que tiene 92, solo mejora 94. Por ejemplo, Yildiz, que era 79, sube 3 hasta 82. Y Jude, que tenía 90, pues sube 3 puntos de media hasta 93, ¿vale? Pero pueden ir bajando y subiendo durante la temporada. Continuamos, chicos. Mejora número 14 de modo carrera. Moral más importante y variable. Ojo porque este año la moral de los jugadores va a ser muy importante, sobre todo para esto de subir y bajar de media y también incluso para el tema de subir de media con el potencial de los jugadores, ¿vale? La moral dejará de ser únicamente un sistema de conversaciones. Influirá directamente en la media dinámica del jugador. La moral dependerá de los minutos, el rol prometido, expectativas del jugador, rendimiento del jugador, decisiones del entrenador, interacciones con el jugador y también con las ruedas de prensa que veremos más adelante, situación en la plantilla. También será más volátil, un jugador ya no permanecerá con la misma moral durante toda una temporada, durante 60 partidos.
Se podrá crear ciclos de buen rendimiento, mayor moral, mejora de media y mejor rendimiento, o procesos de todo lo contrario, pocos minutos, mala moral, le baja la media, peor rendimiento y mayor descontento del jugador. Este año la moral de los jugadores sí que va a importar mucho durante la temporada si queremos mejorar o, por el contrario, empeorar a un jugador en cuanto a su media y en cuanto a lo contento o triste que va a estar en nuestro equipo. Y todo lo que hagamos con los jugadores va a tener influencia en su moral. Y la influencia en su moral hará que su media vaya fluctuando, ya sea para bien o para mal. Vamos con la novedad número 15, que es esto de aquí, señores, el Match Fitness. ¿Qué leches es esto nuevo de FC27, ¿vale? Se elimina el antiguo sistema de planes de entrenamiento, salvo la opción relacionada con la recuperación de energía. Se introduce el Match Fitness, que representa lo preparado que está el jugador para comenzar un partido, ¿vale? Para comenzar, repito, el partido. Combina energía y estado de la lesión. Los estados irán desde una condición óptima hasta no apto para jugar. Diferencia entre energía, ¿vale? Y Match Fitness. El Match Fitness refleja la condición física del jugador al inicio del encuentro. No da bonos, pero sí puede aplicar penalizaciones. Estar en un estado óptimo no aumenta artificialmente el rendimiento del jugador, pero estar mal preparado sí lo puede reducir. Como por ejemplo vemos aquí que Mbappé, ¿veis? Tiene -6 y -6 en sprint. Tiene en total -5 de pase. O sea, -5 de pase de ritmo, digo. Para mantenerlo tendrás que rotar, dar descanso, gestionar recuperaciones, evitar forzar lesionados y repartir los minutos, ¿vale? Para poder tener un buen match fitness y que no te pase lo que te pasa aquí con Mbappé, que por ejemplo aquí en este caso, pues puede ser que Mbappé tuviese una pequeña lesión, tú lo has forzado para jugar y puedes ponerlo a jugar, pero le baja el ritmo y como veis también le baja la estamina, la fuerza, las reacciones. ¿Por qué? Pues porque no está en su mejor estado de forma, no se ha recuperado al 100% de su lesión y le baja atributos físicos y puedes ponerlo a jugar, pero va a ser un poco peor, ¿vale? Mira, de hecho aquí tenemos un buen ejemplo con esta imagen, ¿vale? Por cierto, fijaos, cláusula de 1.000 millones de Kylian Mbappé en el Madrid, ¿vale? Como veis, gracias a que ha subido 2 puntos de media, aquí también su valor ha aumentado un 2%, ya os he dicho que durante la temporada ahora los valores no van a ser fijos, dependiendo de lo bien o mal que esté un jugador, puede mejorar bueno, lo que vale en el mercado, y aquí como veis ha mejorado un 2%, y como veis en el Match Fitness sale off par, que quiere decir que puede jugar pero que no está al 100%, y eso hace que le baje 5 puntos de ritmo, es decir, que la puede jugar a que juegue, pero no está en su mejor momento de forma. Match Fitness, en cambio, perfecto para Yildiz, que pone Sharp, es decir, puede jugar, está listo para jugar, pero en cambio, aquí como veis te pone Ready para jugar, pero tiene una pequeña penalización porque no está del todo bien, ya que no se ha recuperado de su última lesión. Ojito porque vamos con la novedad número 16, tenemos novedades en las lesiones y riesgo de recaídas. La frecuencia de lesiones aumenta en la jugabilidad auténtica, es decir, si ponemos el modo de jugabilidad auténtica, ahora tendremos más lesiones, pero ojo, el cambio importante no es únicamente que haya más lesiones, sino que ahora tienen diferentes estados y riesgos. Lesiones leves, persistentes, un jugador podrá estar disponible, pero no completamente recuperado. Podrás utilizarlo, aunque exista riesgo de agravar la lesión, convertirla en una lesión más grave, alargar su recuperación y reducir su rendimiento. Es decir, habrá lesiones leves que te permitirán que el jugador juegue, pero te la juegas a que el jugador va a tener menos media y que pueda recaer, lesionarse para más tiempo, etcétera, etcétera. Luego tenemos también por aquí regreso anticipado. En lesiones medias o graves, el jugador podrá volver antes de estar completamente fuera de peligro, pero tendrás que decidir forzarlo en un partido decisivo, protegerlo, reservarlo para una competición europea, dar minutos a un suplente o arriesgar con una joven promesa. Las lesiones también afectarán a la forma, la moral y la media de los jugadores, ¿vale? Así que locura, señores. Aquí como veis Gapco, que tiene media de 84, bueno, no lo estáis viendo porque lo tapo yo, pero como veis baja a 80 porque tiene la lesión. Y el Match Fitness le baja 3 puntos de media, ¿vale? Y aún se está recuperando. Tú si quieres lo puedes poner a jugar, pero va a tener 80 de media y como ves, le baja la reacción, la aceleración, el sprint, la fuerza, la estamina, todo. Szoboszlai tiene 72 de media, como veis aquí, 1 porque está lesionado y 2 porque está jugando fuera de su posición. Entonces, como veis, todo eso hace que le baje muchísimo la media. Y un jugador que tiene 85, por ejemplo, como Szoboszlai, pasa a tener 72. O sea, ahora realmente las lesiones van a hacer que los jugadores fluctúen mucho su media y ahí tú escoges si te la quieres jugar a que jueguen y que recaigan o no. Pero ahora las lesiones, pues, cuentan mucho más.
Señores, novedad número 17 y esta, cuidado porque también es bastante importante. 6 perfiles diferentes de crecimiento en los jugadores. FC27 introduce los perfiles de crecimiento, perfiles que determinan cómo se desarrolla, alcanza su pico y decae un futbolista. Habrá 6 perfiles distintos, aunque el documento no ofrece el nombre exacto de cada uno, sí explica las posibles trayectorias. Jugadores que explotan muy jóvenes, primer perfil de desarrollo. Futbolistas que alcanzan pronto su máximo nivel. Jugadores que siguen progresando hasta finales de sus 20. Estrellas que mantienen el nivel durante muchos años. Futbolistas con un pico corto y jugadores que comienzan a caer antes. Cada perfil afectará de manera diferente a grupos de atributos. Esto debería hacer que 2 futbolistas con la misma edad y potencial evolucionen de formas muy diferentes. Es decir, ahora un futbolista como por ejemplo Ryo Ngumoha, que tiene 68 de media, aunque tenga 88 potencial, otro jugador con la misma media, el mismo potencial, puede que suban de formas completamente diferentes de media. Puede que Ryo Ngumoha de repente se plante en 73 de media y a los 20 años ya alcance los 80, y otro con el mismo potencial puede que esté en 75 y de repente cuando alcance los 25 de repente haga ¡pum! Y pete y suba 5 de media en una temporada y de repente le supere en 2 o 3 temporadas más y rinda más uno que el otro, ¿vale? O sea que ahora hay diferentes perfiles de cómo mejora o empeora un jugador. Mola bastante, ¿vale? Señores, vamos con el siguiente, la número 18. Nuevo rango dentro de la plantilla. Se añade el rango de plantilla, una evaluación del impacto que tendrá cada futbolista dentro de tu equipo. Se aplicará a jugadores actuales, futbolistas ojeados y posibles fichajes. La precisión dependerá del conocimiento de tu personal. Tus entrenadores evaluarán a tus jugadores. Los ojeadores evaluarán a los jugadores de otros equipos. Este sistema debería ayudarte a saber si un fichaje sería una estrella, titular, jugador de rotación, suplente o proyecto de futuro. Es decir, ahora vamos a tener como una puntuación de cuánto de importante es ese jugador en nuestro equipo, y para los jugadores de fuera vamos a tener como una puntuación de, básicamente, si ese jugador va a ser importante en nuestro equipo, si viene a ser suplente o no, dependiendo, y dependerá también de los entrenadores de nuestro equipo, es decir, de esto, ¿vale? Para los jugadores de nuestro equipo van a tener en cuenta esto, los entrenadores. Cuantos mejores entrenadores tengamos aquí, mejor será la valoración que nos harán, será más exacta, y depende de los jugadores que tengamos, de las estrellas que tengan, también la valoración que te dan de los jugadores de fuera, ¿vale? En ese caso. Luego, punto 19. Hasta 7 posiciones por jugador. Cada futbolista podrá tener una posición principal y 6 posiciones secundarias. En total podrá rendir correctamente en 7 posiciones. No será penalizado por jugar en cualquiera de sus posiciones preferidas secundarias. Además, su media base se recalculará según la posición. Las mejoras de forma y la moral se aplicarán a la media correspondiente a esa posición. Esto recupera la idea de que la valoración de un jugador depende del lugar exacto del campo en el que lo utilices. Aquí, como veis, tenemos el ejemplo de Bellingham, que puede jugar de medio centro y de media punta con su máxima media, que es 90. En cambio, si lo pones de MD o de MI, pasa a tener 88. Si lo pones de extremo, tiene 88. Si lo pones de delantero, tiene 87. Y ahora nos lo va a indicar aquí. Incluso podría jugar de central y tendría 82 de media, o de lateral y tener 83. Y ahora puede tener hasta 6 posiciones secundarias aparte de la principal, ¿vale? Así que está bastante guapo. Podemos hacer un super mega jugador con 37 posiciones, o por ejemplo un Marcos Llorente. Sí, va a poder jugar de todo y veremos la media que tiene en cada posición, ¿vale? Vamos con la siguiente, número 20. Desarrollo conectado con el rendimiento. La valoración dinámica también tendrá efectos a largo plazo. Un jugador que se recupere regularmente, las expectativas podrán mejorar su progresión, elevar su techo y aumentar su potencial dinámico. Un futbolista en mala forma durante mucho tiempo podrá perder impulso, crecer más lentamente o reducir su techo. Es decir, si un jugador se pasa mucho tiempo en mala forma o con mala moral, puedes hacer que baje su potencial dinámico, ¿vale? Y lo mismo al revés. Si un jugador de repente que no tenía mucho potencial se pasa mucho tiempo con buena moral, buena forma, jugando minutos y tal, puedes hacer que aumente mucho su potencial dinámico, ¿vale? Luego, potencial dinámico para equipos de la IA. El potencial dinámico también se aplicará a todos los equipos controlados por la IA dentro de las ligas seleccionadas para la simulación profunda. Una promesa de otro equipo podrá explotar o estancarse según su rendimiento y no únicamente según nuestro número predeterminado. Es decir, jóvenes promesas de otros equipos controlados por la IA también van a poder explotar y que de repente veas ahí a una joven promesa que digas, ostras, ha subido 6 puntos en una temporada. Locura absoluta, ¿vale? Luego, potencial oculto y dependiente de entrenadores, ¿vale? Esto, básicamente, creo que es más o menos esto de aquí. No sé si es esta imagen de aquí o no, ¿vale? Pero sí, creo que era esto de aquí.
Los entrenadores ya no mejorarán directamente los atributos. Su función será ayudarte a evaluar correctamente el potencial. Un entrenador de calidad estimará con mayor precisión el techo, reducirá la incertidumbre, detectará mejor a las grandes promesas. Y un entrenador peor puede infravalorar a un futbolista, puede equivocarse en la proyección, le dará una estimación menos fiable, y el jefe de cada departamento evaluará a los jugadores correspondientes, porteros, defensas, centrocampistas y atacantes. Personal técnico simplificado. El máximo se reduce a 12 entrenadores repartidos entre esas 4 áreas. Es decir, señores, esto ahora tiene influencia dentro del modo carrera. Los entrenadores ya no van a hacer que mejoren ciertos atributos nuestros jugadores, sino que estos entrenadores de aquí lo que van a hacer va a ser darnos datos de nuestros jugadores para ver qué potencial van a tener, si van a subir mucho en ciertos atributos o no, y ver si realmente ese jugador vale la pena o no para quedártelo en tu equipo. Y los ojeadores harán lo mismo, pero con los jugadores de otros equipos, ¿vale? O sea que ahora el tema de esto cambia, ¿vale? Ya no funcionará para lo mismo. Y el tope está en 12, ¿vale? Ahora ya solo vamos a poder tener 12 entrenadores de estos, no vamos a poder tener más, ¿vale? Continuamos con la 22, Scouting completamente reorganizado. Se elimina el descubrimiento progresivo de atributos. Los atributos aparecerán inmediatamente. Sin embargo, el informe completo tendrá en cuenta 4 áreas de análisis, ¿vale? Ahora, como scouteábamos a los jugadores que pedíamos que fuesen a scoutearlos para ver sus estadísticas, no. Ahora vas a poder ver las estadísticas inmediatamente. Pero van a haber varias áreas. Encaje táctico, rendimiento, capacidad actual, compatibilidad con el estilo, ¿vale? Te va a decir si ese jugador es compatible y cómo encaja tácticamente en tu equipo. Futuro, es decir, te dirá el potencial, crecimiento esperado y proyección, que es básicamente esto que vemos aquí. ¿Qué más? Evaluación financiera, te dirá el precio, coste de la operación, interés del jugador, que es lo del player interest, y viabilidad económica, ¿vale? O sea, ahora los ojeadores te van a dar mucha más información. Y también el estado, felicidad, situación actual y probabilidad de querer fichar por tu club. La forma y la moral serán importantes al analizar un objetivo. También podrás ver claramente por qué está cambiando la media dinámica de cada futbolista. Es decir, tú ahora te meterás a intentar fichar a un jugador como Yildiz, vas a ver cómo está de estado de forma, si está interesado en tu club, cómo encaja en tu equipo tácticamente, si tiene mucho potencial y cuánto va a crecer o no, que básicamente es esto de aquí, y también podrás ver por qué está en más media o menos media, si es porque está jugando poco, mucho, porque no está contento con su contrato, o por qué es lo que le ocurre, básicamente, para estar así, ¿vale? O sea que ahora, como veis, vas a tener mucha más información que te van a dar los ojeadores, y ya no va a ser simplemente que te den el precio del jugador, cuánto cobra y los atributos y ya está, ¿vale? Te van a dar mucha más info ahora. Aquí tenemos el mejor ejemplo para lo que acabamos de enseñar, repito, aquí podemos ver la media de los jugadores, pero como veis no tenemos estadísticas de cuánto vale, ni de cuánto cobra, ni de cuál es su cláusula, no sabemos el interés del jugador por nosotros, ¿vale? Como veis, por cierto, las caritas también muy chulas. Y como veis, aparte de ver esa información que hemos visto, luego cuando ya tenemos más información, podemos ver aquí pues los playstyles que tiene, por ejemplo, el jugador, y luego podemos ver el apartado del desarrollo, que aquí es esto básicamente lo del potencial, de cuánto puede llegar a subir, cuánto no. Como veis aquí te pone player ranking comparado con los 5 extremos de tu equipo. Sería básicamente, tiene potencial este fichaje de ser el mejor extremo de tu equipo, según el nivel de jugadores que tienes tú, te lo da, ¿vale? Y luego aquí, Squad Rank, como veis, está listo para ser una opción. Aquí pone, solo un jugador en tu plantilla es mejor y está rindiendo mejor en esta posición. Sería un increíble fichaje para tu equipo, ¿vale? Como veis, te da datos de si es realmente un buen fichaje o no, o si encaja en tu equipo o no, ¿vale? Y luego, la fase de desarrollo, que es lo que hemos visto, también te da datos sobre esto y te dice, es una estrella emergente. Está mejorando con cada partido. Básicamente está mejorando también en cuanto a confianza y su habilidad y consistencia para llegar a su peak, ¿vale? Y pues básicamente esto es lo que te va a dar ahora el consultar o ojear a un jugador. Te va a dar todos estos datos que van a hacer que puedas escoger si realmente es un buen fichaje o no, o si está en un buen momento de forma para ficharlo o no, ¿vale? Básicamente. Y te dice también en qué estado está en esa temporada, y te dice también cuánto potencial puede llegar a alcanzar, o qué potencial tiene de ser el mejor de tu equipo, o qué viene a ser, si suplente, titular o lo que sea.
Señores, vamos con el siguiente bloque de novedades dentro de una novedad grande, ¿vale? Que es el creador de retos de modo carrera, ¿vale, señores? ¿Qué es esto? Los Manager Life Creator Challenge, es decir, el creador de retos de modo carrera, permitirá crear y publicar escenarios personalizados, ¿vale? No se crearán completamente desde la consola, sino desde un nuevo portal web compatible con móvil, tablet y ordenador. Desde el modo carrera aparecerá un código QR para abrirlo, ¿vale? Es decir, estos modos carrera nuevos y estos retos no los vamos a crear desde nuestro modo carrera en el juego, sino que tendremos que ir a la web de EA o desde el móvil, acceder a la web de EA y desde ahí los podremos crear para luego mandarlos y que nos salgan en nuestra consola, ¿vale? Opciones del creador. Podremos nombrar el desafío, escribir una descripción, elegir los objetivos, añadir restricciones, configurar el escenario y publicarlo en FC27, ¿vale? Cada jugador podrá tener al menos 10 desafíos publicados simultáneamente. Podrás borrarlos para crear otros. Código compartible. Cada reto recibirá un código único. Será compatible entre plataformas, por lo que un jugador de PlayStation podrá compartirlo con uno de Xbox o de PC, ¿vale? Como veis, pues aquí, cuando tú crees tu modo carrera, lo tendrás aquí ya creado, tendrás este codiguín, se lo podrás pasar a un amigo tuyo, sea de donde sea, y podréis jugar los dos el mismo reto a la vez, con las mismas normas. Podréis escoger el equipo que queráis, pero podréis básicamente crear vuestro mismo modo carrera con las mismas reglas, los mismos objetivos, las mismas restricciones, empezando en el mismo momento, todo. O sea, es una locura. Está muy guapo y es, yo creo, un poco el inicio, a lo mejor, de en un futuro tener un modo carrera cooperativo. Que bueno, de hecho con esto ya te puedes hacer un modo carrera cooperativo porque lo puedes empezar a la vez que otra persona. Pero creo que es el inicio, ¿no? Porque si ya están metiendo esto de poder crear como tan personalizado tu modo carrera, compartirlo con un amigo y tal y cual, creo que en un futuro se va a venir ya el modo carrera online o el cooperativo, no falta tanto para que venga. Porque con esto es como el inicio ya de, vale, vamos a meter esto, que aún sigue sin ser online tal cual, pero como que ya es el creas tu reto y ya lo compartes con un amigo y jugáis los dos a la vez, con las mismas reglas y todo igual, ¿sabes? Está muy guapo, chicos, de verdad, está muy guapo, ¿vale? Así que vamos a continuar. Compartir con amigos. Podrás introducir el código manualmente, enviarlo a contactos de EA y compartirlo al completar el reto. Más espacio dentro de Manager Life. El hub crecerá de 15 a 30 pestañas y de 5 a 20 retos por pestaña. Tendremos filtros donde podremos buscar liga, país, equipo o otras preferencias. Y habrán retos destacados. EA podrá promocionar retos populares, creaciones de la comunidad, retos de creadores de contenido de modo carrera. Ojo, que podremos crear nuestro propio reto y lo podréis ver todos aquí, en este menú, ¿vale? Que entiendo que, mira, esto es lo de los filtros, por ejemplo, de lo que nos está hablando. Podremos filtrar y ver qué retos hay de X ligas, por ejemplo. Pero luego aparte, aquí en la web, ¿vale? Aparecerán algunos que puede que sean de creadores de contenido de modo carrera. Y a lo mejor sale el reto de The Maverick de modo carrera y podrás tú ir y jugarlo, ¿vale? Así que, ojito con eso, que está muy guapo. Para que le echéis un vistazo, ¿vale? Esto será los pasos que tendremos que hacer cuando creemos nuestros challenges, nuestros modos carrera. Como veis, le pondremos el título, la descripción del reto que queríamos crear. Luego aquí, bueno, esto es un poco de personalización del fondo que quieres ponerle y tal y cual. Tienes 15 opciones de imágenes y eso. Luego, cuando ya hayas creado tu reto, como veis, se te creará un código, que ese es el que podrás copiar y compartir con tus amigos, ¿vale? Y podrás hacer básicamente los retos todos en igualdad de condiciones. Dicho esto, después, como veis aquí, tenemos los propios de EA, que serán sus propios retos. Y luego también tendremos, pues básicamente los domésticos, que estos son como desafíos que te dan como pues cosillas de equipaciones y tal y cual, ¿vale? Así que va a estar realmente muy, pero que muy, muy guapo, ¿vale? ¿Qué más vamos a tener? Estadísticas para el creador. Podremos ver cuántas personas lo han jugado, nuestro reto, cuántos votos ha recibido y si EA lo ha destacado. Si hacemos un reto que es una pasada, EA puede destacar nuestro reto y que le salga a todo el mundo, ¿vale? Cuando entre ahí. Luego, moderación. Los retos podrán denunciarse. EA podrá retirar contenido, sancionar creadores y quitar el acceso a la herramienta en casos reiterados, ¿vale? Señores, vamos con el siguiente apartado, que es el de los eventos inesperados. Porque sí, señores y señores, los eventos inesperados tendrán más profundidad y consecuencias. Entre los nuevos ejemplos aparecen lesiones inesperadas, deducciones de puntos por mala gestión financiera, conflictos internos, como Valverde peleándose con Tchouaméni. De hecho, yo lo vi en la conferencia. Eso yo lo vi en la conferencia, que se peleaba Caicedo con Badiashile en el Chelsea. No es coña, hay un evento inesperado de que se han pegado dos en el entrenamiento. Jugadores que llegan tarde a entrenar. Ojo Koundé, que se ha quedado durmiendo y ha llegado tarde. Dembélé jugando al Fortnite.
problemas dentro del vestuario, directivas que obligan a realizar un fichaje, situaciones personales de los futbolistas, decisiones relacionadas con descensos o disponibilidad, así que ojo con los eventos, ¿eh? Y cuidado con esto porque los eventos inesperados ahora tienen varias etapas, ¿vale? Los eventos inesperados ahora tienen varias etapas. Un acontecimiento podrá evolucionar según la decisión tomada anteriormente. No será siempre una pantalla aislada. Tus elecciones podrán activar nuevas fases. Es decir, a lo mejor hay un evento inesperado que tiene dos opciones. Tú escoges una opción y esa opción hace que ocurra otro evento inesperado después. ¿Me explico? Es decir, los eventos ya no es solo un evento, sino que hay eventos que van conectados. Y que depende de lo que escojas, ocurrirán ciertas cosas con los eventos inesperados. Es como una historia, que son varios eventos. O sea, está guapo, está muy guapo. Siguiente novedad, vamos por la 25, conferencias de prensa renovadas. Las conferencias ocurrirán con menos frecuencia, pero en momentos más importantes de la temporada. Estarán relacionadas directamente con resultados recientes, situación de la plantilla, conflictos en la plantilla, decisiones previas que hayas tomado y también con los eventos inesperados. Cada pregunta tendrá dos respuestas, sin una opción claramente correcta. Una decisión puede mejorar la relación con el grupo, perjudicar la confianza de un jugador, apoyar a un futbolista, provocar fricción en el vestuario, definir tu identidad como entrenador, y la idea es eliminar respuestas genéricas donde siempre era evidente cuál aumentaba la moral. Es decir, ahora en las ruedas de prensa hay menos, pero las que hay son más importantes. Y tendremos dos opciones por cada pregunta, y esas preguntas van a tener en cuenta los eventos inesperados que nos estén ocurriendo, si ha habido conflictos, cómo va la temporada y... Como no se sabe si hay una pregunta, o sea, una respuesta buena o mala, porque las dos tienen su parte buena y su parte mala, depende de lo que contestes, puede afectar a solo un jugador, a un grupo de jugadores, y eso que afecta su moral. Y ya hemos visto antes que este año afectar la moral de los jugadores es muy importante, porque puede hacer que suban o baje su media. Así que este año las ruedas de prensa sí que van a ser importantes. En este caso tenemos este ejemplo donde pone... Los reportes dicen que hay un nuevo nombre en tu lista de fichajes. ¿Estás seguro de que fichar a Ryan Cherky, no sé, bueno para tu equipo o algo así? Y tú puedes responder, no es nada inusual, nosotros siempre estamos mirando por buenos jugadores para intentar mejorar la plantilla. Y luego la otra opción pone, si un jugador está en nuestra lista de traspasos es porque nos interesa en ficharlo. Pero claro, a lo mejor decir esto influye en que un jugador en esa misma posición se raye y baje su moral. Y decir esto a lo mejor hace que, no sé, pues mejore la moral del equipo porque estás mejorando la plantilla. Me lo invento. O sea que ahora depende de lo que escojas y de lo que digas, sí que afecta realmente a la plantilla o no. Está muy guapo, chicos. Muy guapo. Señores, siguiente novedad, arena de entrenamiento dentro del modo carrera. El modo carrera incorpora la arena de entrenamiento accesible desde el menú principal. Podrás disputar partidos de entrenamiento 11 contra 11, tu 11 titular contra tu 11 suplente, situaciones específicas, lanzamientos de falta y se mantendrán el tipo de agilidad, los sliders y los ajustes personalizados y servirá para probar formaciones, tácticas, roles, cambios en el 11 o comportamientos de la CPU. Así que podremos entrenar con nuestro equipo si queremos, probar jugadores, probar diferentes formaciones, probar jugadores jóvenes, hacer un equipo A contra equipo B o lo que sea. Está guapo, es un añadido extra, tampoco es una cosa que mejore brutal, pero podrás entrenar con tu equipo y hacerte partidillos si quieres o practicar los corners, las faltas y lo que quieras. Mola, win. Continuamos con la número 27, señores. Simulación profunda mejorada. La simulación profunda permitirá consultar temporada actual y temporada anterior, que esto no estaba este año, la forma, la regularidad y las estadísticas históricas recientes de los equipos. Esto ayudará a evaluar si un jugador está rindiendo bien durante varios años o únicamente atraviesa una buena racha. Antes solo podíamos simular 5 ligas. Ahora tendremos un tope de hasta 10 ligas detalladas que podremos simular para poder ver todas sus estadísticas y todo esto, ¿vale? Estas ligas tendrán estadísticas más completas, potencial dinámico para jugadores de la IA, evolución más realista, mejor seguimiento de equipos, datos útiles para scouting y fichajes. Así que, señores, se acabó poner solamente las 5 grandes ligas, ahora podremos también poner otras ligas donde sepamos que nuestro equipo suele fichar más y de todas esas ligas, pues mejorará. Tendremos más datos, tendremos también el potencial dinámico para esos jugadores, podemos ver estadísticas de la temporada anterior. Top, muy top, mola mucho, mola.
Más cositas, chicos, estos son detallitos, pero también van a haber nuevas historias y rumores, las publicaciones sociales, es decir, lo del apartado de noticias, en los overlays hablarán de acontecimientos relevantes de tu partida, de fichajes de rivales, de grandes decisiones económicas, ventas muy rentables, incorporaciones de agentes libres, jugadores relacionados con tu lista de objetivos, rumores vinculados a tus decisiones, así que el mundo reaccionará más a lo que haces dentro del modo carrera, ¿no? Luego, cambio importante para las regens. Ojo, cambio importante para las regens, yo esto lo leí ayer y no me quedó muy claro. Vamos a ver si conseguimos entre todos que quede un poco más claro, ¿vale? Los nuevos futbolistas generados ya no heredarán todos los datos del jugador retirado al que reemplazan. Ahora recibirán datos aleatorios. El potencial del jugador de referencia sí que seguirá influyendo para mantener una distribución equilibrada del talento. Esto debería reducir casos en los que un regen era demasiado fácil de identificar porque copiaba nacionalidad, posición, fecha de nacimiento, características y otros datos del retirado. Es una mejora pequeña, pero muy importante para partidas de 10 o 15 temporadas. Claro, lo que yo ahora entiendo con esto es que se retira Messi y a lo mejor la regen de Messi ya no te sale Argentina y de posición MCO. A lo mejor te sale delantero centro y de Senegal. Claro, esto a mí no me mola, tío. En plan... No, en plan, quiero decir... O sea, es lo que yo entiendo leyendo esto. Quizás la nacionalidad sí, no, pero es que pone que no, porque pone, esto debería reducir casos en los que un regen era demasiado fácil de identificar porque copiaba la nacionalidad. Y ahora pone, los nuevos futbolistas generados ya no heredarán todos los datos del jugador retirado. Ah, bueno, ponen no todos los datos, pone que algunos a lo mejor solo. Ahora recibirán datos aleatorios. El potencial sí que será similar, pero puede que cambie la nacionalidad o la posición o tal. No sé, la verdad, esto habrá que probarlo porque no sé hasta qué punto es un buen cambio, sinceramente. O sea, yo creo que sí que había que tocar las regens, sobre todo para que no saliesen tan chetadas. Pero claro, si te sale la regen de Messi de lateral izquierdo, pues yo qué sé, no sé. A mí no me motiva mucho, la verdad. Que le cambie la nacionalidad ya me parece una cagada muy grande. Pero si encima le cambia la posición, me parece triple cagada, tío. No sé. Señores, novedad número 30. Regresa la Liga MX, regresa la Liga Mexicana y está disponible en modo carrera jugador, obviamente, y en modo carrera manager. Incluirá clubes oficiales, plantillas, equipaciones, formato de competición con torneo apertura y torneo clausura. Así que, señores, vuelve México, también licenciado con la Copa y con absolutamente todo en modo carrera, chicos. Mola. Mola que te cagas. Vale, ya no hay más imágenes, así que os dejo el tráiler de fondo mientras os sigo diciendo más novedades. Novedad 31, cambios visuales y personalización. Fondos del modo serán más atractivos y reactivos y atmosféricos. Las ligas con identidad propia mantendrán gráficos relacionados con su competición, es decir, los menús del modo carrera cambian según la liga en la que juegues. Y si está licenciada tendrá pues los colores de esa liga y tal y cual, ¿vale? Ya no será tan genérico como era hasta ahora. Ojo, personalización del entrenador. Se añaden prendas divididas en parte superior y completa, chaquetas o prendas exteriores y prendas inferiores. Y habrá categorías deportiva, casual, clásica y formal. También habrá conjuntos completos ya combinados, ¿vale? O sea que tenemos más personalización para nuestro entrenador. Habrá tutoriales, que esto no le importa a nadie. Y, ojo, los retratos, es decir, las fotos de los canteranos, ¿vale? Se utilizará una nueva iluminación para las fotografías. Los juveniles deberían verse más naturales, mejor integrados, más consistentes y menos artificiales. Trofeo de torneo de juveniles. Los torneos de la cantera tendrán un trofeo con diseño propio, ¿vale? Así que, otra pequeña novedad. ¿Qué más, señores? Ojo con esto. Rivalidades en modo carrera jugador. De esto, ¿de verdad no hay ninguna fotillo que podamos poner? Porque no aparece aquí. Bueno, esto aparece aquí en el tráiler, que es esto básicamente. Rivalidades en modo carrera jugador. Los aficionados crearán rivalidades entre tu futbolista y jugadores controlados por la IA. El rival se seleccionará según tu posición, el rol sobre el campo, el comportamiento, los logros, el rendimiento, la liga a la que juegues, momento de la temporada, y no siempre será un duelo equilibrado. A veces competirás contra una superestrella bastante superior a ti, otras veces serás tú el objetivo de una joven promesa. Dos tipos de objetivos: superar al rival durante varios partidos, ejemplo, conseguir más asistencias en los próximos 5 partidos, o alcanzar, por ejemplo, primero un logro, ser el primero en marcar un hat-trick. Las recompensas te harán ganar puntos de personalidad y en caso de empate o rivalidad inconclusa recibirás aproximadamente la mitad. Los puntos se distribuirán entre los diferentes tipos de personalidad.
Y tendrás narrativa y redes sociales. Los aficionados comentarán el enfrentamiento, tomarán partido, criticarán o apoyarán y se convertirán en un héroe o el otro hará que sea un villano. Las rivalidades evolucionarán por etapas durante la temporada. Es decir, ahora en modo carrera jugador vamos a tener piques con jugadores y si ganamos esos piques, la gente también va a reaccionar en las redes sociales y luego aparte eso hará que podamos subir más rápido de media a nuestro jugador si ganamos esos piques o no con ellos y poder crear rivalidades con algunos jugadores de nuestra liga o tal. Así que bueno, es una pequeña mejora para modo carrera jugador que no está mal, ¿vale? Ojo, porque vamos con el siguiente punto, que es el gameplay auténtico, que de esto entiendo que aquí pues, no hay nada, porque esto es más rollo gameplay, así que nada. Pero hay mejoras también en el gameplay auténtico, que ya sabéis que es el gameplay que solo se puede utilizar en modo carrera. Y básicamente es el gameplay auténtico 2.0, ¿vale? Movimiento más realista, los jugadores tendrán mayor sensación de peso, que esto lo ha pedido mucho la gente, los jugadores tienen mayor sensación de peso, giros más deliberados, controles más físicos, sprints menos ligeros, movimientos condicionados por la presión. La intención es mantener la respuesta del control, pero eliminar parte de la sensación demasiado rápida o flotante, que antes los jugadores iban por ahí flotando y no notabas que pesaban nada. Ahora sí. Tenemos una CPU más inteligente. Los equipos controlados por la IA mostrarán estilos más diferenciados, más variedad táctica, decisiones más inteligentes, menos patrones repetitivos y mayor adaptación durante los partidos. Tendrás que afrontar a cada rival de una forma distinta, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos clima con efectos reales. Con lluvia o nieve los jugadores podrán resbalar, los giros bruscos serán más arriesgados y habrá mayor imprevisibilidad. Es decir, si estás en un partido que llueve o nieva, si intentas hacer un giro rápido con un jugador a máxima velocidad, puede que a veces se resbale y pierdas el balón, ¿vale? Luego, ojo con esto, la fatiga y las emociones visibles. El lenguaje corporal mostrará mejor el cansancio, la frustración, la confianza, el estado mental y el esfuerzo físico de cada jugador, ¿vale? También los contactos físicos serán más fuertes, se mejoran las cargas con el hombro, los duelos aéreos, los tropezones, las reacciones tras los contactos y las disputas físicas. La CPU cometerá más faltas buscando que los balones parados tengan una importancia mayor. Bien, señores. Bien. 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 Y esto sí que está aquí, señores, porque como veis en estas imágenes de los sliders y tal y cual, 35 nuevos sliders en FC27. El gameplay auténtico incorpora 25 sliders nuevos de jugabilidad y 10 sliders nuevos para la CPU. Los sliders de CPU se separan en rival controlado por la CPU o compañeros controlados por la CPU. Esto será especialmente útil en carrera de jugador o cuando controles únicamente a un futbolista. Entre los ajustes mostrados aparecen comportamientos como la agresividad defensiva, la frecuencia de entradas normales, frecuencia de entradas deslizantes, faltas profesionales, que son las del agarrón para que no sigas corriendo, velocidad de construcción, frecuencia determinada de disparos, comportamiento ofensivo, decisiones tácticas. Podrás configurar de forma independiente cómo actúan tus compañeros y los rivales. Señores, hasta aquí todas las novedades de modo carrera FC27, en total 34 novedades, entre novedades grandes y más pequeñas. Qué locura, estoy casi afónico. Qué barbaridad. O sea, me voy a comer un caramelo de estos porque me va a dar algo. No sé, ¿qué queréis que os diga? Me parece uno de los años más tops de modo carrera, sinceramente os lo digo. Me parece increíble lo del tema de los fichajes, las ventas, los nuevos contratos que vamos a poder hacer, el tema de la IA y el cómo se están conectando los equipos, de fichar más fácil, más difícil, la guerra que va a haber de pujas entre los jugadores, la importancia que le dan a tu club para poder fichar o no a otros jugadores, nuevas cinemáticas para los traspasos. Creo que sinceramente es uno de los mejores años, de los años más currados, de los años con más novedades que realmente importan y que están guapas. Y si está todo bien implementado, es una locura de año, ¿eh? El tema de cómo mejora y baja la media de los jugadores, la importancia de la moral. La moral influye en muchas cosas que vas a tener que tener en cuenta. No sé, sinceramente me parece una burrada, chicos. O sea, de la cantera no ha habido mucha novedad, la verdad, como habéis visto. Sí que mejora el tema de las fotografías de los jugadores creados en la cantera. Tienes el torneo con el trofeo puesto, ahora puedes entrenar a tus jugadores. No hay mucha cosa, la verdad, este año con la cantera, pero sinceramente me da igual. O sea, con todo esto que estamos viendo y todas estas novedades me parece una locura, ¿eh? O sea, me mola mucho, sinceramente. Las novedades que hay me parecen muy tops.
de los años más tops, pero sin ningún tipo de duda, ¿eh? Me parece una locura, señores. Me parece una locura. Yo, ¿qué queréis que os diga? Para mí las novedades que hay son un 10 de 10. Que podrían haber más, obviamente, siempre pueden haber más. Pero no hay que buscarle la parte mala, hay que buscarle la buena. Y la parte buena es que todas las novedades que han puesto tienen una pinta increíble. Creo que lo de los traspasos era muy necesario. Y el tema de cómo vamos a subir ahora a los jugadores de media, el cómo va a influir lo importante que sean. No sé, me mola muchísimo, sinceramente. Ahora creo que cada mercado de fichajes se va a sentir realmente muy tenso, muy importante. El ir durante toda la temporada scouteando jugadores. No sé, sinceramente me parece un avance enorme, un avance increíble en modo carrera este año. Me parece brutal. Obviamente, creo que tiene que acompañar la jugabilidad también, pero buah, sinceramente me parece muy top, chicos. No sé qué pensáis vosotros, dejádmelo por los comentarios y nos vemos próximamente con más.